Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por Fortnet Networking. Agradecemos a la marca Cablix por hacer posible este webinar en el que se abordará el tema Fibra ASO, la respuesta de la industria a un mercado competitivo. Para este webinar tenemos la participación del ingeniero Marco Estacio, profesional de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el área. Sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Marco Estacio. Adelante. Gracias, Arnaldo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Listo. Antes de comenzar, me gustaría primero, como siempre, hacer un rápido tour por el conocimiento general de lo que Cablix es, que representa en el mercado. Y lo que estamos diciendo es que Cablix es un fabricante de telecomunicaciones, de productos para telecomunicaciones, que tenemos fábrica en India, tenemos fábrica en China y que estamos también en diferentes países de la región, tanto aquí en Estados Unidos como en Centro y Suramérica. O sea que si ustedes tuviesen tal vez la necesidad de adquirir el producto de forma local, pues podrían hacerlo también con algún mayorista local, ¿no? Sabemos bien que Fortnet Networking está domiciliado en la Florida, acá en los Estados Unidos, y que ustedes pueden también, por supuesto, tomar los productos desde ahí. Ahora, los productos que nosotros tenemos en nuestro inventario, materiales, pero nuestro portafolio de productos, van a ser productos que van a estar dentro del requisito premium y dentro del requisito estándar. Van a ser los productos premium aquellos que van a estar un poco distantes de las especificaciones normales o de las especificaciones estándar dentro del mercado y que ustedes tal vez necesiten entregarnos alguna información adicional para poder construir ese producto para ustedes. Los productos estándar van a ser productos que seguramente van a estar de acorde a lo que esté ocurriendo en el mercado local. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos también productos que se fabrican en China, como ustedes ya saben, en India. Pueden ser premium o pueden ser estándar y esos productos nosotros vamos a fabricarlos con hilo de procedencia japonesa, certificada, ¿no? Eso lo hacemos para poder garantizar el producto, la calidad del producto con respecto al rendimiento del producto. La calidad de nuestros productos es uno de los pilares fundamentales en la comercialización del mismo. Sin embargo, nosotros tenemos dentro del sitio web de Cablix un documento donde detallamos todas las políticas de los paso a paso que ustedes podrán seguir en el caso de que se encuentren con alguna situación con el producto. Esta garantía o estas políticas pueden ser de 1 año, de 5 años o de 25 años, dependiendo del caso. Y están detalladas claramente dentro del sitio web de Cablix, que es www.cablix.com. Sin embargo, como les comentaba, la confianza de nuestro producto y la garantía de nuestro producto está básicamente en la calidad del mismo, pero tenemos también esta información para que ustedes puedan, sin problema alguno, adquirirla. Ok, habiendo dicho esto, pues ya estamos listos para poder entrar en el tema, que es realmente por lo cual ustedes están el día de hoy. Okay, si hablamos de fibra óptica y vamos a hablar específicamente de la fibra ASU, es una fibra que se va a instalar en ambientes aéreos en realidad, ¿no? En ambientes aéreos. Es decir, que es una fibra que va a tener ciertas especificaciones o debe tener ciertas especificaciones para que esta instalación sea lo más segura y rápida posible. Ahora, en realidad, cuando hablamos nosotros de la instalación de un cable o nos estamos preparando para hacer la instalación de un cable, necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo en ese escenario de instalación. Es la realidad. Yo necesito saber, por ejemplo, ¿no? Si yo ya sé que voy a instalar en un ambiente aéreo y son 100 metros y yo voy a instalar un cable autosoportado, entonces debería entender un poco qué es lo que está ocurriendo con ese ambiente. Debería entender cuál es la tensión que ese cable va a soportar o podría soportar. Yo también debería saber, por ejemplo, si en ese ambiente hay algún tipo de condición climatológica funcionando.
Estoy refiriéndome a hielo, por ejemplo, nieve, o puede ser viento también, qué cantidad de kilómetros por hora de viento existe en ese ambiente, ¿no? Luego yo debería saber si los postes que están ahí van a soportar o no van a soportar esa tensión, esa carga mecánica que va a tener, o ese esfuerzo mecánico que van a tener esos cables, por supuesto. Hay otros eventos adicionales que tienen que ver con el ambiente, con el escenario, ¿no? Como por ejemplo la organización de los cables en el plenum, en fin, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de eventos posibles en ese escenario que simplemente nosotros a veces lo delimitamos como que fuera la distancia entre los postes. Y no es tan simple como la distancia entre los postes. Sin embargo, la norma, es decir, la industria especifica ciertas normas, ¿no? Ciertos estándares que nos van a ayudar a resolver estas inquietudes que he presentado en este momento. No, por ejemplo, dentro de la IEEE tenemos nosotros un gremio que se encarga de ver todo lo que tenga que ver con los códigos de seguridad eléctrica. Estamos hablando en los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Es lo que llamamos el NESC, ¿no? NESC, que se encargan de revisar lo que ocurre en ese ambiente. Ahora, algunos de ustedes tal vez estarán pensando que tiene que ver la parte eléctrica con telecomunicaciones. Bueno, en este caso en particular, estamos hablando de postes y sabemos que los postes pues tienen su primera función, el servicio de la red eléctrica. Por esa razón, si nosotros queremos saber qué ocurre, cómo debemos instalar un cable en postes, tenemos necesariamente que observar la norma eléctrica con relación a ese episodio en particular. Ahora, dentro del NES, ¿qué tenemos? Dentro del NES tenemos el famoso ambiente de instalación, que algunos le llamamos SPAN, ¿verdad? El SPAN. Ahora, el SPAN va a tener algunas categorías, o va a tener por lo menos dos clasificaciones importantes. La primera, que es la que creo conocemos la mayoría de los que estamos aquí conectados, si nosotros nos dedicamos a la instalación de cables, por ejemplo, sabemos bien que hay una distancia longitudinal entre los postes, ¿no? O entre los amarres, los herrajes de retención que van a estar en los postes. Entonces, esa distancia es longitudinal. ¿Para qué sirve? Me va a servir para poder yo determinar la ruta, por supuesto, determinar inventario de materiales, cuánto herraje voy a necesitar o cuántos kilómetros de fibra voy a utilizar. Y por supuesto, entender cómo va a estar el despliegue en el sentido del diseño. Ahora, ese span está determinado por la industria dentro del NESC por span corto, que va a ser de 0 a 100 metros. Luego tenemos span mediano, que va a ser de 100 metros a 200 metros. Después tenemos el span que es largo, de 200 metros a 400, y después el extra largo. Ahora, es importante entender las diferencias entre ellos, aunque hoy no vamos a entrar en materia tan profundo con respecto al span. Ah, Sin embargo, es importante entender que cada uno de estas subclasificaciones como corto, mediano, largo o extra largo tienen o sea, tienen sus diferentes observaciones, ¿verdad? Y necesito saber qué ocurre con cada uno de estos spans, cuáles son los materiales que debían estar ahí, cuáles serán sus cargas o sus esfuerzos mecánicos. Entonces, eso con relación a la parte longitudinal es la parte más sencilla que todos podemos comprender. La siguiente parte, que tiene que ver con el span y está dentro de la norma del NES que les comentaba hace un momento, es con la parte climatológica. ¿Ok? Estamos hablando de qué ocurre con la parte climatológica. ¿Qué tanto de viento hay? Si hay o no hay viento, por supuesto, dependiendo de su escenario de instalación. ¿Qué tanto hay de hielo o de nieve? Entonces, esto se clasifica también en la industria y está dentro de la tabla que corresponde, por supuesto, a este estándar del NESC, que me dice que tengo un span ligero, un span mediano y un span pesado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir simplemente que dependiendo de la longitud y el ambiente, yo voy a tener como resultado la construcción de un cable. Este cable va a ser más o menos grueso con relación al diámetro. Va a tener más o menos eh, resistencia a la tensión, a la tracción manual o mecánica. ¿Okay? Va a tener más o menos resistencia a la flexión, a la torsión, a la compresión. En otras palabras, dependiendo de lo que ese span eh, indique,
nosotros vamos a tener un mayor o menor punto de elongación en el cable. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la deformación del cable. ¿Okay? El cable se va a deformar si yo ejerzo más tensión o más tracción de la que el cable está supuesto a soportar. ¿De acuerdo? Entonces, si el cable se estira más de lo que el cable está supuesto a soportar, yo voy a haber rebasado su punto de elongación. De esa forma, seguramente, seguramente he echado a perder los hilos de fibra óptica que están dentro de ese cable. Y voy a tener una microcurvatura o una microfractura por tal vez presión, compresión, torsión o estiramiento. Esto ocurre muy clásicamente en las instalaciones, no solamente en las instalaciones aéreas, también en las instalaciones soterradas. ¿De acuerdo? Entonces es importante entender que cuando nosotros vamos a instalar un cable, no solamente me voy a preocupar por lo que ocurra con el cable a per se, o sea, con información que yo tenga dentro del cable, como por ejemplo en su hoja técnica, en los datasheets, sino que también yo tengo que observar qué está ocurriendo en ese escenario. Y en esa función, o sea, en ese tenor, yo necesito entender un poco cómo es que yo debo calcular el esfuerzo de un cable. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una que es con, por ejemplo, tensión axial o tensión horizontal, utilizando esta fórmula que es la fórmula de la parábola, como están viendo ustedes en la pantalla. Y eso tiene que ver con si tiene viento o no tiene viento. O sea, si hay viento en el escenario o si no hay viento en el escenario. Yo puedo calcular una u otra y eso va a depender obviamente de la información que esté en la hoja técnica del producto, la hoja técnica del cable como tal. O sea, dependiendo del método que quiero utilizar, porque yo conozco mi entorno, entonces yo aplico una u otra. Es necesario hacerlo. ¿Okay? En este momento, por supuesto, estamos hablando, estamos teniendo una conversación de una hora, no podemos entrar en detalle de cómo se hace el cálculo, pero yo les estoy explicando que tienen que hacerlo si ustedes se dedican a este tipo de trabajos. Nosotros tenemos entrenamientos que están también dentro de nuestro sitio web de la Academia de Cablix, en el cual ustedes pueden entrar ahí, van a www.cablix.com/edu, van a entrar a la Academia de Cablix y ustedes van a ver todos los entrenamientos que están disponibles para un determinado tiempo en particular, ¿no? Esto es como una especie de un paréntesis que hice ahora para que puedan ustedes ir ahí y mirar si hay algo que para tanto ustedes o sus técnicos, en caso que los tengan, sea una necesidad. Ahora, esta presentación que ustedes ven aquí es general, ¿verdad? Es simplemente un datos estadísticos que nos dicen cuáles son las velocidades de viento en América. Si ustedes se encuentran en Centroamérica, por ejemplo, pues en Centroamérica van ustedes a mirar cuánto es, por ejemplo. En América Central estamos entre 10 y 25 kilómetros por hora, con un pico de hasta 5, ¿verdad? Es decir, que yo puedo llegar a 30 kilómetros por hora en el momento que yo estoy haciendo mi cálculo como tal. No sé, yo estoy, por ejemplo, en Sudamérica, Ecuador, Colombia, entonces yo sé que es de 10 a 20 con un pico de 5. Y eso me va a servir para qué? Para yo poder entender qué está ocurriendo en ese ambiente y poder calcular después la máxima tensión que un cable debería tener. Una vez que yo ya haya calculado la máxima tensión que un cable debería tener para ese ambiente de instalación o para ese escenario de instalación, yo lo voy a comparar con la información que el fabricante me entrega. El fabricante me entrega en la hoja técnica de un determinado cable que yo ya he escogido. Vamos a suponer que ustedes eligieron un cable que tiene un número de parte definido y dentro de esa especificación es un cable de 100 metros de span. Y ahora ustedes cuando revisan la especificación del cable de 100 metros de span se van a dar cuenta que dice máxima tensión permitida 1800 newtons. 1800 newtons. Esos 1800 newtons tienen que ser compatibles con la cantidad que ustedes calcularon en ese ambiente de instalación. ¿Por qué les digo esto? Porque el fabricante realmente no sabe 100% qué está ocurriendo en su escenario, qué está ocurriendo en su ambiente. Si ustedes, por ejemplo, están instalando por ejemplo, en Alaska, donde hay mucho frío, o en Rusia, no es lo mismo que estar en Centroamérica, ¿no? O en el Caribe, donde no hay esas condiciones climatológicas. Entonces, el fabricante al fin del día va a fabricar, valga la redundancia, un producto que esté de acorde al general, ¿no? Al general de su mercado.
y a lo mejor ese producto fue comercializado para un mercado distinto y entonces ustedes necesitan saber que la información que está en la hoja técnica de ese producto es compatible con el cálculo que ustedes hicieron en su escenario real. Entonces, el MET, que es la máxima tracción que ustedes pueden ponerle al cable, debe estar relacionada o debe hacer coherencia, ¿verdad?, con el ambiente que ustedes están instalando o piensan instalar en ese momento. Que por eso digo, le estoy diciendo todo esto porque cuando nosotros fabricamos un producto desde el punto de vista del fabricante, lo fabrico de forma internacional. Es decir, estoy pensando en una norma que se aplique a la mayoría del mercado al cual yo pienso abarcar. Y hago pruebas de temperaturas, hago pruebas de radiocurvaturas, hago pruebas de tensiones, pruebas de torsión, pruebas de aplastamiento, en fin, ¿verdad? Y todo esto está aprobado antes de que salga al mercado, pero está aprobado en en un determinado span. Recuerden ustedes, span que puede ser corto, que puede ser mediano, que puede ser largo o puede ser extra largo. Y adicional puede ser ligero, mediano o pesado. ¿Ok? Esa combinación da como resultado un producto. Y a ese producto lo probamos según la IEC. Pero puede ser que ese producto no que ustedes tienen en sus manos o esa especificación no sea exactamente lo que ustedes necesitan en su escenario real. Por esa razón tienen que hacer los cálculos para entender lo que están comprando y si lo que están comprando hace sentido con lo que van a necesitar en la instalación. Ahora, una cosa que es interesante es considerar estos factores, por ejemplo, la flecha, ¿no? Por ejemplo, si la flecha es entre 1 y 3%, ¿verdad? Dentro de ese escenario, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a decir que dependiendo de la distancia entre los postes, pues este escenario va a ser dinámico. O sea, es decir, esa flecha o ese espacio que yo voy a tener para liberar tensión va a ser dinámico. Y es necesario utilizar la flecha. Vamos a explicarlo un ratito de forma rápida, sin entrar en tanto detalle. Pero en realidad lo que estoy diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, 100 metros de span y una flecha es de 3%, van a ser 3 metros de span. Perdón, 3 metros de la flecha. Pero si son 200 metros, entonces esa flecha ya no son 3 metros, sino 6 metros. Entonces, claro que yo voy a tener, ¿verdad? Para que los carros pasen por debajo del cable, por ejemplo, o para que los peatones pasen por debajo del cable, sin interrumpir, sin interrumpir la seguridad del cable, pues por supuesto va a ser dinámica dependiendo de la flecha que utilicemos. ¿Por qué les digo esto? Porque la flecha está relacionada con la tensión que el cable va a soportar. ¿Ok? La tensión que el cable va a soportar. Fíjense, si yo tengo una instalación clásica como la que están viendo ustedes aquí en la pantalla, tengo herraje de retención en el primer poste y herraje de retención en el último poste, en este set de 4 postes. ¿Qué significa? Déjenme sacar mi lápiz. Significa que si yo tengo tensión, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces la tensión, como aquí yo tengo herraje de suspensión y aquí tengo herraje de suspensión, entonces ¿qué va a pasar con la tensión? Para este lado no puede porque está amarrada, pero sí puede para el lado de acá. Va a liberar tensión en este sentido. Si yo tengo, por ejemplo, tensión aquí, por alguna razón, porque llueve, porque hay viento, porque hay vibración, por la razón que sea, entonces, ¿qué va a hacer la tensión? Va a irse hacia los lados, para estos lados. ¿Ok? Entonces, lo que me estoy refiriendo es que la flecha que es necesaria ponerla tiene que ver con la tensión que soporta ese cable. Está directamente relacionada con la tensión que el cable va a soportar. Ahora, entendiendo todo esto que les comenté, no, todo este preámbulo que le he hecho con respecto al escenario, no estoy hablando específicamente solo del cable, sino de todo el ambiente que está ahí, es porque cuando nosotros vamos a elegir un cable, tenemos que elegirlo con algún criterio. ¿Cuál es ese criterio? Bueno, el criterio va a ser claro. Yo necesito ser rentable porque estoy instalando un producto para poder hacer un negocio. Entonces, la rentabilidad debe estar siempre en mi mente. No voy a instalar un producto que me complique la instalación y que haga más costosa esa instalación. Entonces, yo necesito instalar un producto que tenga la posibilidad de hacer instalación lo más rápido posible y en un solo paso.
Entonces, para que eso suceda, necesito poner un cable que va entre postes, pero que sea autosoportado, que soporte su propio peso. De tal manera que yo no necesite poner, por ejemplo, un cable adicional de acero y luego amarrar la fibra de ese cable. O que tenga tal vez algún mensajero que me complique esa instalación porque tengo que utilizar un herraje un poco más complejo para la instalación. Entonces, si yo utilizo un cable que es autosoportado, soporta su propio peso, la instalación la voy a hacer en un solo paso. Además, necesito que el cable sea dieléctrico, porque si el cable es dieléctrico, yo no necesito instalar la 607 de la TDA, no, unión equipotencial y puesta a tierra. Yo no necesito hacer eso, porque simplemente este canal de comunicación o este cable no permite el paso o la transmisión de pulsos eléctricos en su estructura. Entonces, por esa razón, sabemos claramente que este cable es el que necesito usar. Un cable que sea completamente dieléctrico y que sea autosoportado. Esa es la razón por la cual utilizamos los cables como por ejemplo los cables ADSS, que literalmente eso es lo que significa, All Dielectric Self-Supporting, ¿no? Completamente dieléctrico autosoportado. Ahora, esos cables que son completamente dieléctricos autosoportados tienen una estructura específica. ¿Ok? Esa estructura es, los cables se conoce como estructura holgada. ¿Sí? Cualquier cable que no tenga esta estructura, entonces no es un cable de estructura holgada. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que los cables de estructura holgada van a tener en su interior, en su composición, pues van a tener un tubo, ¿no? Como en este caso, uno solo, o varios de ellos, como en el caso de acá, ¿verdad? Que por ejemplo tengo uno de color verde, uno de color azul, rojo y así. Y en el caso de la imagen que se encuentra al lado derecho de la presentación, solo tengo un solo tubo, aunque los otros parezca que lo fueran, no lo son, no son un elemento distinto. Además de eso, cada tubo, dentro de los tubos o dentro de cada cilindro están las fibras ópticas. Aquí dentro están las fibras. El conteo que sea posible según la norma. Y adicionalmente a eso, junto con los hilos, vamos a tener algún tipo de elemento que convierta esos hilos en una fibra impermeable. O sea que no hay la posibilidad de que tanto el polvo como el agua le afecten en su transmisión. Puede ser gel, puede ser algún tipo de grasa, incluso puede ser seco, ¿no? Algún tipo de elemento que cuando entre en contacto con el agua se hinche, ¿no? Y cubra completamente toda la cavidad del tubo. De esa manera, pues el agua no tiene opción de entrar. Bueno, sea que sea húmeda o sea que sea simple, el formato siempre es este. Ahora, no solamente es importante por el tema de la impermeabilidad de los hilos, sino también porque, como ustedes ya saben, nosotros necesitamos tracción para instalar el cable. Entonces, mientras más protección yo le dé al hilo, que es que es por supuesto por donde se transmite la información, va a ser mucho mejor. O sea, si yo tengo un cable con estructura loose tooth, yo lo que tengo es mi primera protección en la tracción en la chaqueta, es la primera protección. Luego tengo la segunda protección en la chaqueta, posiblemente con aramida, ¿verdad? Aramida, que es lo que le llaman Kevlar. Kevlar es simplemente la marca, ¿no? El nombre de la marca, pero el producto se llama aramida, el textil. Después tenemos el loose tooth. Asumamos que sea una sola chaqueta, ¿verdad? Tenemos el tubo luz o el loose tooth. Y por último, recién el hilo óptico. Entonces, antes de llegar al hilo óptico, tuvo primero que pasar por el loose tooth, después por la aramida y la chaqueta. Con lo cual vamos a tener un producto que es mucho más óptimo para la tracción como tal. En el momento que tenga una tracción mecánica por instalación o tenga una tensión nominal en el momento que el cable esté amarrado al poste. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de un cable holgado, de un cable de estructura holgada, un cable conocido con el nombre de loose tooth. Dentro de cada loose tooth, ¿sí? Dentro de cada loose tooth, por norma, yo podría tener un máximo de 12 hilos. ¿Por qué un máximo de 12 hilos por cada tubo holgado? Porque yo tengo solo 12 colores posibles, del color azul hasta el color verde aqua. Solo 12. De tal suerte de que si yo tuviese, por ejemplo, un cable que tenga 24 hilos, ¿ok?
y tengo dos loose tubes, dos en cada uno, entonces voy a tener 12 hilos aquí y 12 hilos en el siguiente, pero los mismos colores, con la diferencia de que el primero va a ser color azul y el segundo va a ser color naranja. Si fuese, por ejemplo, de 48 hilos, tuviese 4 loose tubes, 2 en cada uno, pero en este caso, el primero de color azul, ¿no? El segundo de color naranja, el tercero color verde y el cuarto color marrón. Y todo eso dentro de un cable, ¿no? Dentro de un cuerpo del cable. Eso si el cable fuese lusto. Hay otras estructuras como, por ejemplo, la estructura que se conoce como estructura ajustada, donde no tengo un lusto, los cables están libres dentro los hilos están libres dentro del cable, se repite o se maneja la misma estructura, ¿okay? La misma estructura. La misma codificación de colores. ¿Dónde está esa codificación de colores? Dentro de la norma de la TIA, la 598-D. Ahí se encuentra esa especificación. Ahora, lo importante ahora es entender que un cable que yo voy a poner en la parte exterior, ¿no? Y lo voy a colgar en postes, tiene que ser un cable autosoportado, dieléctrico y loose tube. Hasta ahora tenemos esas tres especificaciones, más allá del escenario que hablamos al principio. Después, como un cable, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Qué es lo que la industria utiliza como elementos para que un cable pueda autosoportarse? Básicamente utilizamos dos elementos. El primero es el FRP. FRP que significa fibra de vidrio. Ustedes pueden encontrarla también como GFRP, ¿no? GFRP. ¿Por qué razón? Porque en este caso lo que estamos diciendo es que es fibra de vidrio, ¿verdad? Fibra de vidrio recubierta por plástico, polímero. Eso es lo que significa FRP o puede ser GFRP. Este material, longitudinalmente hablando, si yo le ejerzo tracción longitudinal, es mucho más, en ocasiones, dependiendo del acero, por supuesto, más fuerte que el acero, o sea, más tolerante a la tracción que el acero, de forma longitudinal. Ahora, esto se utiliza para dos cosas, para darle la forma a la fibra como ustedes la conocen, ¿no? Que no tenga esta forma un poco serpenteada, sino que sea un cable recto y que se pueda autosoportar, ¿no? Por ejemplo, los cables ADSS, que entiendo la mayoría de los que están presentes lo ha visto, lo ha utilizado, se encuentra en el centro, ¿no? Es completamente concéntrico, está en el centro del cable. Por el otro lado, tenemos el aramida, ¿no? Que les decía yo que algunos le llaman Kevlar. Este material sirve también para, su primera función realmente es, no es tanto el tema del autosoport, sino de, de ayudarle para la tracción, o sea, para que el cable pueda asimilar más tracción o asumir más tracción, si quieren verlo de esa manera. Tiene otras funciones también, otras funciones como por ejemplo absorber humedad, ¿verdad? Pero su principal función es el tema de la tracción, de la tensión del cable, no tanto para el tema de autosoportado. Este producto es muy utilizado hoy por hoy, por ejemplo, en hacer los chalecos antibalas modernos, que no pesan, pero que pueden, vamos a decir, detener el trayecto de una bala. Entonces, ya entenderán que este es un textil, pero es sumamente fuerte. Ahora, ¿cuál es una de las cualidades que tiene este producto? Que este producto no tiene un punto de elongación, es decir, no se estira. Le pasa, por ejemplo, al plástico, le pasa, por ejemplo, al metal, pero al igual que el vidrio, no se estira, no ahí tiene un punto de elongación. Entonces, dependiendo de la cantidad que pongamos, que coloquemos dentro del cable, pues él va a soportar más o menos. Se rompe, si tiene que hacerlo, pero no se estira. Entonces, es muy, muy segura para las instalaciones de cables de fibra óptica. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿No? Lo que estoy diciendo es que dependiendo de la forma que el cable tenga, o mejor, vamos a traducirlo eso al español, dependiendo del diámetro que este cable tenga, entonces yo voy a tener un comportamiento distinto en el cable.
Porque si el cable tiene, por ejemplo, más aramida o tiene mayor diámetro en el tamaño del FRP, seguramente el cable va a ser más grande con relación al diámetro del cable. Ahora, ¿qué pasa si el diámetro del cable es más grande? ¿Qué ocurre? Bueno, si el diámetro del cable es más grande, va a tener mayor tolerancia, por ejemplo, a la compresión del cable por aplastamiento. Eso es cierto, ¿verdad? Porque tiene mayor volumen. ¿Qué pasa si el cable tiene mayor diámetro con relación a la flexión del cable? Pues él va a tener una menor tolerancia al radio de curvatura del cable. ¿Ok? ¿Qué pasa si el cable es más grande con relación a la torsión, con relación a la tensión? Pues va a funcionar mejor mientras más volumen tenga. Pero eso no es solamente, no es todo lo que en realidad tiene que ver con el diámetro del cable, también tiene que ver con otros aspectos que son más relacionados con la situación ambiental. Por ejemplo, si un cable tiene mayor volumen, va a tener mayor presión del viento o mayor impacto con la lluvia, porque hay mayor volumen en el cual estos eventos pueden golpear. Formación de hielo, obviamente en Latinoamérica no tenemos esa condición presente todo el tiempo, que se pueda fabricar hielo, que pueda formarse hielo en los cables. Pero claro, si el cable tiene mayor diámetro, por supuesto va a tener la posibilidad de que esto ocurra. Y también, por supuesto, el peso. El cable, mientras mayor diámetro tenga, va a tener mayor peso. Todos estos aspectos son contraproducentes para una instalación aérea. Entendemos que el cable está colgado entre postes y tenemos un fenómeno que es el fenómeno oscilatorio, y además tenemos la variable de aceleración gravitacional, ¿verdad? Con relación a, a la masa, ¿verdad? Que está colgada en ese momento. Entonces, mientras el cable sea más pequeño, pues va a tener cierta ventaja con relación al cable en diámetro, me estoy refiriendo, ¿no? Al cable que no lo es. Por ejemplo, una cosa bien típica, bien clara, es cuando, por ejemplo, tenemos nosotros un poste, vamos a tratar de dibujarlo aquí, ¿verdad? Y luego yo voy a hacer un tendido del cable, voy a poner un herraje de este lado y voy a poner un herraje de este lado. ¿Ok? Aquí, obviamente, estamos hablando del herraje, entonces la abrazadera, vamos a cambiar de color. Y luego tenemos que la fibra va a venir algo así, ¿no? Va a llegar aquí y luego va a llegar acá y aquí va a ser una especie de curva, ¿ok? Entonces, esta curva que estamos viendo aquí, si yo me pongo aquí en el centro y apunto hacia el perímetro, lo que yo tengo es el radio de curvatura, ¿no? En este caso, si ven aquí, en esta imagen tengo yo el diámetro que atraviesa. Si yo hago una circunferencia y atravieso una línea por el centro, ¿no? Y esa línea llega hacia el perímetro del círculo, lo que tengo es el diámetro. Pero la mitad de eso es el radio. La mitad de eso es el radio. Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo es que el radio de curvatura, que es lo que se especifica dentro de la hoja técnica, no debe superar o no tiene que ser menor que cierta cantidad en centímetros o en metros de forma longitudinal. Por ejemplo, si me dice a mí que el cable tiene 10 milímetros de diámetro, por ejemplo, 10 milímetros de diámetro, y en la norma o en la especificación dice no debe doblarse o no debe hacer una curva mayor a 20 veces el diámetro del cable, entonces yo multiplico 10 por 20, que serían 200, y eso serían 200 milímetros, que si lo llevo yo a centímetros serían 20 centímetros. ¿Qué significa? Que desde este punto, ¿verdad? Que es el centro, si yo por aquí quiero explicar un poco más, pues yo voy a cerrar este círculo, ¿verdad? Y aquí en el centro, hacia este punto, no debería tener menos de 20, o sea, menos de 20 centímetros, o no debe ser menor de 20 centímetros. Esta curva que hace el cable aquí. Eso es lo que se está diciendo la especificación. Pero porque tenía 10 milímetros. Si el cable tiene 6 milímetros de diámetro, entonces multiplico 6 por 20, que son 120 milímetros. Entonces en este caso ya no son 20 centímetros, sino son
12 centímetros. ¿Qué significa? Que esta curva puede ser más pequeña sin problemas. Y eso es una ventaja en la instalación. ¿Okay? Es una ventaja en la instalación, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo quiero hacer reservas técnicas, cuando yo quiero un lugar de confinamiento, yo voy a tener la posibilidad de que esa fibra pueda tener un radio de curvatura más pequeño. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que va a depender de qué fibra yo quiera utilizar y dónde la quiera utilizar. Es decir, tener yo el criterio suficiente para poder determinar cuál es el canal de comunicación, no solamente basándome por su tensión, tracción, compresión, la mayor cantidad de esfuerzo mecánico que pueda ponerle ese cable, sino también que yo necesito entender qué está ocurriendo con la estructura de ese cable para saber si ese cable al cual yo estoy intentando poner en ese determinado instalación es o no idóneo para ese ambiente. ¿Okay? Es importantísimo entenderlo, de esa manera yo no me voy a equivocar en el momento de elegir el producto correcto. Ahora, el cable ADSS creo que no necesita explicación, todos lo conocemos, o deberíamos conocerlo porque tiene más de 20 años en el mercado. El cable que es un poco desconocido es el cable que se encuentra en la derecha de la pantalla, ¿no? Que es conocido como el cable ASU. Tanto el cable ADSS como el cable ASU, ambos son completamente dieléctricos autosoportados, los dos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues hay diferencias importantes. La primera es que yo tengo esta letra U que significa unitubular. ¿Qué significa unitubular? Que solamente tiene un solo loose tube, por definición. O sea, yo no voy a encontrar un cable ASU con dos loose tubes, porque ya no sería un cable ASU. Sería cualquier otra cosa menos un cable ASU, un cable ASU. Otra cosa que los cables ASU no tienen aramida. No tienen aramida. ¿Ok? No hay Kevlar. Perdón. Y lo otro es que tienen dos FRPs para compensar la falta de aramida. ¿Okay? Tiene un FRP, dos FRPs. Y ese es su formato. Así es como están estructuradas los cables ASU. Después vamos a ver otras cosas que también son importantes, pero ya desde aquí, ¿no? Desde aquí ya podemos saber que el cable, por ejemplo, ASU, no va a tener, o no, por norma no debería tener más de 12 hilos, porque solo tiene un solo loose tube. Entonces su conteo de hilos mayor debería ser 12. ¿Okay? Sin embargo, se pueden fabricar hasta de 24, porque como dice el dicho, ¿no? Echa la norma o echa la regla, también echa la trampa. Hay una forma de que yo pueda poner 24 hilos dentro de un solo loose tube, pero esa forma todavía no está publicada como un estándar. Sí, como un estándar. Un estándar significa que todos los fabricantes del mundo van a hacerlo de la misma manera. Como por ejemplo, un estándar es la codificación de colores. Todos los fabricantes del mundo, con relación a esa norma, van a fabricar esos 12 colores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para meter 24? Se puede, pero hay un draft, o sea, hay un borrador que todavía no está homologado. Y esa es la razón por la cual te dice la misma norma de fabricación con relación a ese particular inciso, que tú puedes fabricar, o sea, tú puedes poner 12 hilos dentro, pero esos 12 hilos van a ser personalizados. Es decir, Cablix va a tener una forma de hacerlo y la marca XYZ va a tener una forma distinta de hacerlo. ¿Okay? Pero se puede poner 12 posibles hilos más dentro de un loose tube, que en el momento, ahora, el 2025, todavía está fuera de la norma. Pero el producto existe. Ahora, otras cosas que están dentro de las especificaciones que ustedes deben conocer, aparte de que es unitubular, ¿no? Aparte de que tiene 12 FRPs, que el diámetro es disminuido del cable. Es decir, que yo voy a tener un cable con 12 hilos, pero va a ser mucho más pequeño en diámetro que un cable de 12 hilos tipo un tipo ADSS, por ejemplo, ¿no? Y la tensión que yo voy a poder soportar, la máxima, o sea, ese sería el MET, ¿verdad? Es de 1250 newtons. Ahora, eso dice la norma. No significa que ustedes por ahí no van a encontrar un cable que soporte 1500 newtons de tracción máxima, porque el fabricante puede poner un plus en su producto, o sea, puede dar un valor agregado a su producto. ¿De acuerdo? Y después de eso ya vamos a tener que validar lo mismo que dice la norma de fabricación para cualquier otro cable.
radio de curvatura de 20 veces el diámetro, en fin. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este cable sale al mercado, tiene una limitación o tiene limitaciones las cuales tienes que observar. Y las voy a repetir. Como yo tengo una tensión de hasta 1250 newtons por norma, entonces yo voy a poder instalar este cable de forma general hasta 100 metros de span. De ahí para abajo lo que yo quiera, pero hasta 100 metros de span. Yo no estoy diciendo que ustedes no puedan instalar los 120 metros de span, porque eso va a depender de algunas situaciones intrínsecas en el escenario, pero de forma general hasta 100 metros de span, porque la tensión solamente son 1250 newtons. Eso va a darles a ustedes la pauta de qué es lo que deben hacer de ahí en adelante. Porque en la realidad, en un esquemático, ¿verdad? En la estructura de una red FTTH, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes escenarios y ya me voy a hablar solamente de la ODN, no de la red de distribución óptica. Y dentro de la red de distribución óptica, por lo menos tenemos dos escenarios, que es la troncal de primer nivel o la troncal de activación, y tenemos la troncal de segundo nivel, que es la troncal de distribución. Pero, ¿qué cable voy a utilizar, por ejemplo, en la troncal de primer nivel? ¿Cuál sería esas condicionantes o esas limitaciones, si fuese el caso, para utilizar un cable u otro? ¿Puedo utilizar cable ASU ahí, por ejemplo, cable ASUS, sí o no? ¿Por qué? Y en la troncal de segundo nivel, ¿puedo utilizar, por ejemplo, cable ASUS, sí o no? ¿Y por qué? Aparte de eso, tenemos la activación del cliente. Y en la activación del cliente, por definición, utilizamos cable drop. Pero el cable drop también tiene ciertas limitaciones. A veces nos vemos obligados a estar por fuera de la norma en la utilización de cable drop, porque estoy a más de 150 metros, en fin. Entonces, tal vez en ese caso puedo utilizar cable ASU. La pregunta es válida. Y ahora vamos a tratar de responder todas esas cuestionantes. Primero, vamos a hablar en orden, ¿verdad? Comenzamos por la troncal de primer nivel. Dentro de la troncal de primer nivel, yo debo preguntarme cuál es el futuro de esa red, para qué la estoy desplegando. Recuerden que el principal objeto o el principal objetivo del despliegue de una red es la parte de la rentabilidad. Esa es la realidad. Entonces, en ese tramo, o sea, en esa porción o segmento de la red, que es en realidad la parte más importante o la columna vertebral con relación a futuras expansiones, con relación a flexibilidad, con relación a crecimiento de mi red. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese una red que voy a comenzar con 1000 usuarios, vamos a suponer que yo voy a comenzar con 1000 usuarios, y yo hago la división entre una tecnología, por ejemplo, de GPON, y voy a utilizar 128 usuarios por hilo. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a dividir esos 1000 entre 128 y me van a dar menos de 10 hilos. Entonces yo digo, bueno, el cable ASU, yo lo puedo utilizar hasta 12 hilos, voy a utilizar el cable ASU, ¿cierto? Esa será mi conclusión lógica. Pero no estoy pensando en lo que va a ocurrir más adelante, porque si yo en lugar de 1000, después de unos cuantos meses, porque he tenido buena aceptación por los clientes, quiero hacer un despliegue nuevo de aumentar ahora a 3000 futuros usuarios, ese cable ya no va a ser suficiente. ¿Qué significa? Que yo debo instalar cable nuevo. Entonces mi pensamiento va a cambiar, pero ya es muy tarde porque el despliegue ya fue determinado. O sea, inicialmente sí, fue una buena opción instalar un cable ASU, pero al final del día no era lo que yo necesitaba o no era lo conveniente para mi proyecto. Eso desde el punto de vista de la proyección. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista de el ambiente, ¿no? Del escenario de instalación. ¿Qué ocurre con las redes troncales? Usualmente las redes troncales van hacia la perimetral, o sea, van hacia carreteras, porque conectan ciudades, a veces conectan lugares distantes uno del otro, y en esos casos yo voy a encontrar con, por ejemplo, cuerpos de agua como un río y necesito pasar por un puente. Entonces el span ya no van a ser 100 metros, sino tal vez sean 150, 200 metros, con lo cual rompe, es decir, me deja por fuera la fibra ASU. El conteo de hilos ya lo vimos, ¿no? Que estamos limitados a hasta 12 o máximo 24 fuera de la norma. Pero también puedo tener otros aspectos como por ejemplo lugares boscosos donde los postes no van a estar realmente distantes como queremos, de forma
longitudinal ecuánime, ¿verdad? Yo voy a tener un poste a 100, otro poste a 180, luego otro a 200 y así. Entonces, esta situación complica mucho en la elección de un cable ASU. Tal vez en ese caso yo utilizaría un cable ADSS para troncar de primer nivel, porque no estoy limitado en relación al conteo de hilos. Tampoco estoy limitado con relación al span, porque yo puedo comprar un cable o diseñar un cable o necesitar un cable que tenga mucho más de 100 metros de span. Igual el conteo de hilos es ilimitado en los cables ADSS. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de lo que yo quiera hacer, yo puedo utilizar cable SU, pero lo más lógico pensar es que en ese caso utilice cable ADSS. Ahora, en el siguiente, ¿verdad? En el siguiente arista o el siguiente segmento de la red es la troncal de segundo nivel. En la troncal de segundo nivel yo tengo un componente que es limitante o condicionante. ¿Cuál es ese elemento? Pues el divisor, el splitter. El splitter, si es un splitter, por ejemplo, de 4, ¿verdad? Si es un splitter de 4, vamos a ir primero aquí. Yo voy a poner una fibra de máximo 4 hilos. Si es un splitter de 12, de 8, yo voy a poner una fibra de 12 hilos máximo. Y hasta ahí yo voy bien con la fibra SU. Si es un splitter de 16, yo puedo poner una fibra de hasta de 16 hilos. Claro, puedo poner una fibra ASU de 24 hilos. ¿De acuerdo? O sea, con la cantidad de conteo de hilos yo voy a estar bien en este ambiente de instalación con relación a la fibra ASU y va a aplicar perfectamente en este escenario de instalación por el conteo de hilos. Ahora, el ambiente de instalación. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, los postes por la norma eléctrica van a estar separados en las zonas urbanas, que es justamente el ambiente de instalación donde se va a instalar la troncal de segundo nivel. En ese ambiente de instalación, que es la zona urbana, vamos a tener postes de máximo 40, 50 metros fuera de la norma. La norma eléctrica dice que hasta 35, 40 metros deberían de tener. Pero los postes vamos a suponer que lo ponga un poco más distante. 60 metros, ¿ok? En algunos casos ya bien fuera de la norma. Pero la fibra ASU soporta hasta 100 metros de span, sin problemas. 20, 30 años instalada, sí, haciéndole el mantenimiento preventivo de forma correcta. Y si fuera de la zona rural, que también fuese el caso, yo voy a tener postes de hasta 90 metros. Eso es lo que dice la norma eléctrica. Entonces, la fibra ASU en este ambiente de instalación es perfecta. ¿Ok? Es perfecta para este ambiente de instalación. Aquí no hay duda alguna que yo puedo utilizar fibra ASU, porque estoy limitado por el splitter. El splitter limita todo, cambia la regla de juego de forma completa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Yo voy a reemplazar la fibra ASU por una fibra ADSS? No, porque son dos tipos de fibras distintas para diferentes de ambientes, diferentes necesidades, diferentes aplicaciones. Va a depender de lo que yo quiera hacer. De eso va a depender de lo que yo necesite en ese escenario y dependiendo de esa necesidad voy a escoger una o la otra. Ya sé yo que para troncar de segundo nivel no hay ningún problema. No voy a comprar una fibra ASU, que por ejemplo va a costar entre un 30% y a veces un 40% más que un cable ADSS, porque el cable ASU, si se dan cuenta, no tiene aramida. Y dentro de los costos de fabricación, producto por producto de un cable, la aramida es entre el 30 y el 40% del costo total del cable. La aramida es un elemento costoso dentro del cable. Entonces, el cable SU, al no tenerlo y reemplazarlo con otro FRP, por supuesto, va a bajar el precio de ese producto. Y como les decía al principio, lo importante para mí es hacer una compra que me permita ahorrar, si es cierto, o sea, tener un retorno de la inversión más rápido, porque mi objetivo es la rentabilidad, pero no la rentabilidad en un sentido indiscriminante, ¿verdad? Yo necesito saber por qué razón estoy tomando esa decisión. Ahora, con relación a la parte de la activación del cliente, ¿qué es lo que nos faltaría mirar? Si yo digo que yo voy a hacer una activación del cliente, significa que yo voy a ir a la acometida de ese cliente, ¿no? Voy a entrar seguramente a la oficina, voy a entrar a su casa, en las cuales las reglas cambian un poco, ¿ok? Esas reglas cambian porque
El cable que yo debo utilizar en ese caso, perdón, el cable que yo debo utilizar en este caso es un cable que sea primero y antes que nada compatible con la vida. La compatibilidad con la vida es la primera, vamos a decir, la primera norma, la primera regla que tiene que cumplirse en ambientes donde nuestros componentes que son pasivos van a tener contacto con seres vivos. Entonces, en ese caso, no vamos a olvidar de la transmisión, no vamos a olvidar de todo lo que hemos visto. Lo primero que tenemos que ver es que sea compatible con la vida. Por ejemplo, cuando se queme ese cable, no puede o no debería propagar gases venenosos. Por ejemplo, el cable tiene que ser dieléctrico. Bueno, vamos a hacer que la fibra ASU cumple, porque es un cable que es dieléctrico. Pero no es un cable que tiene chaqueta, por ejemplo, una chaqueta que sea TU, por ejemplo, o que sea LSH, que cuando se queme no propaga gases venenosos. Pero, ¿qué sucede? A veces nos hemos tentado a utilizar un cable ASU o cualquier otro cable que no sea un cable drop con estas condiciones, porque estamos en la zona rural, por ejemplo, ¿no? Y sabemos bien que el cable drop clásico, 2 milímetros por 3 milímetros de longitud, es un cable que yo lo voy a poder instalar hasta máximo 150 metros de distancia entre la caja NAP y el usuario final. Y en postes que no superen los 50 metros de span, porque el cable solamente soporta 600 newtons de tracción. Entonces está limitado a ese escenario. Y cuando esas reglas cambian, entonces yo me veo obligado a mirar otra opción. Y como el cable ASU es un cable que tiene un costo relevante, pero que es manejable para distancias cortas, yo podría haberme tentado a utilizar el cable ASU de forma indiscriminada. Pero el cable ASU, como le digo, no tiene esa consideración de la compatibilidad con la vida. Tampoco el cable ASU está fabricado para radios de curvaturas, o sea, no está optimizado para radios de curvaturas. Estamos claros que cuando entramos a una oficina, a una casa, yo voy a llegar a lugares de confinamiento, donde yo tengo tal vez radios de curvaturas que superan los 90 grados, seguramente. O yo voy a tener radios de curvaturas que van a ser mucho menores de lo que el cable ASU está considerado o está supuesto a soportar. Desde el punto de vista de la estructura del cable, ahora, si nosotros revisamos el hilo del cable ASU seguramente va a estar fabricado con G652, que ese hilo no está optimizado para radiocurvatura. ¿Cuál es el cable que está optimizado? ¿Cuál es el hilo que está optimizado para radiocurvatura? Pues va a ser el cable G657, que sí está contemplado un cable drop. Entonces, si nosotros tenemos claras esas consideraciones y lo queremos utilizar, pues debemos darle las condiciones para que ese cable funcione correctamente y no tener luego una red atenuada por pérdidas. Una macro curvatura, por ejemplo, ¿no? Que se puede dar fácilmente si nosotros escogemos el cable de forma incorrecta. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Si ustedes saben que tienen, por ejemplo, en las zonas rurales que a veces es necesario hacer corrida de cables de 400 metros, por ejemplo, 500 metros, y no la pueden hacer con el cable drop clásico, pues utilicen cable ASU de 4 hilos, por ejemplo, pero solamente hasta el punto de demarcación, solo hasta ahí. ¿Cuál es el punto de demarcación? El punto de demarcación está delimitado en la estructura, ¿no? Como en la factibilidad, en la entrada, y es donde se convierte de exterior a interior. O sea, van a poner ustedes una caja en algún lugar donde sea la entrada a ese domicilio o esa oficina, y hasta esa caja van a llegar con cable ASU. 300 metros, 400 metros, 500 metros, lo que quieran. Y luego toda la parte interna, intraedificio, van a fusionar con el hilo G657 de la fibra drop clásica, sin mensajero posiblemente. De tal forma de que cuando ya esté dentro del domicilio o dentro de la oficina, cumpla con la compatibilidad con la vida, los radios de curvatura y todo lo que tenga que ver con las especificaciones intraedificio, que están dentro del cable drop. ¿Ok? Algunos pueden preguntar, ¿puedo fusionar G657 con G652? Claro que puedes hacerlo, porque físicamente tienen el mismo diámetro, tienen el mismo tamaño, y también estamos hablando de sus propiedades ópticas, su campo modal es exactamente el mismo. La diferencia entre uno y el otro es simplemente que uno está dopado, o sea,
molecularmente hablando, o químicamente hablando, para que se resuelvan esta situación de los radios de curvatura, ¿no? Y no haya difracción de la luz dentro del canal. Y en el caso de la G52 no, pero físicamente son exactamente iguales. Incluso con relación a su índice de refracción, con relación también a coeficiente de atenuación, todo exactamente es lo mismo. Okay, entonces esa maniobra la puedes hacer. Ahora, como conclusión, ya como para ir terminando, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que para elegir un cable, ya sea un cable ASU, tienes que saber primero dónde lo vas a instalar. Si fuese una troncal de primer nivel, tienes que mirar que el conteo de hilos que vas a utilizar va a ser suficiente para la administración de la red en años posteriores, que el span de los postes, por ejemplo, no sea una perimetral donde yo tenga span superiores a 100 metros, ¿verdad? Y que, por supuesto, esa administración que les comentaba con respecto a la red, relacionada al conteo de hilos, pues no vaya a ser sobrepasada por el conteo de hilos inicial con el cual yo comienzo en esa troncal, ¿verdad? O la limitación que tiene ese cable, en este caso serían 12 hasta 24 hilos. Yo la puedo utilizar, por ejemplo, en una troncal de primer nivel, si yo tengo una red activa. Yo quiero instalar un enlace punto a punto y quiero conectar un servidor, por ejemplo, contra una OLT. Entonces, en ese caso, pues yo sin problema podría utilizarla, siempre y cuando haya observado las limitaciones anteriores. Troncal de segundo nivel, no hay problema en ningún tipo, porque las troncales de segundo nivel están dentro de la zona urbana, usualmente, y si están en la zona rural, están dentro de los límites posibles para el cable. En lo que es la última milla, la activación del cliente, ya sabemos, solamente hasta el punto de marcación. Una vez que hayamos librado ese punto de marcación, podemos continuar sin problema, ¿no? Hay otras opciones posibles, por supuesto, que no son un cable ASU, que no lo vamos a ver en esta conversación. Les recomiendo que vean a un webinar que se llama La Última Milla. Ahí explicamos cuántos tipos de cables tipo drop pueden utilizar, por qué y cuáles serán sus limitaciones. Ahora, yo lo que estoy diciendo también es que, como sabemos que el cable ASU es más barato, no me gusta usar la palabra barata, pero voy a cambiarla, voy a utilizar que es un cable que tiene un precio más asequible. Entonces, yo por esa razón esa va a ser mi primera razón por la cual escoger el cable ASU en una instalación, pensando en tener la opción de precio más rentable en ese momento. ¿Okay? Si ese es mi pensamiento, pues entonces estoy completamente equivocado. Yo lo que tengo que hacer es una compra inteligente. ¿Qué es una compra inteligente? Pues yo saber que el producto que yo voy a seleccionar es el adecuado para ese ambiente en particular. Si eso es así, entonces yo voy a obtener, por supuesto, el mejor precio, seguro, porque no solamente es el precio con el que yo arranco, que es el que se conoce con el nombre de CAPEX, ¿no? El músculo financiero con el que yo comienzo, sino también está involucrado el OPEX, está involucrado esta situación de la administración de la red, que por supuesto va a devengar un presupuesto. Mantenimientos correctivos que tengo que hacer, pero mantenimientos preventivos que necesito hacer y mantenimientos correctivos que debo evitar. Una vez que yo he obtenido el mejor precio, lo que tengo que saber es que si ese precio, que es el mejor, por supuesto, está en una balanza entre calidad y precio. ¿A qué me estoy refiriendo entre calidad y precio? Estoy diciendo, mira, las especificaciones técnicas que están dentro de esta condición son suficientes para poder administrar la red por 20, 30 años. Eso es lo que tenemos que pensar. Y una vez que hayamos hecho eso, pues entonces vamos a ser rentables al fin del día. Recién vamos a tener la rentabilidad del proyecto. Eso es lo que ocurre, porque yo voy a tener menos mantenimientos preventivos, lo voy a tener cada año, ¿no? Cada 8 meses, dependiendo de mi situación, y voy a tener un número muy cercano a cero en este tema de la administración por situaciones que ocurran de reparaciones, ¿verdad? ¿No? Mantenimientos para reparar algo, ¿no? Lo que son los mantenimientos correctivos. Ok, entonces, ¿tienen preguntas al respecto? Pues
Como dijo, como dijo Arnaldo, pues podemos hacerlo ahora. Si desean obtener alguna información sobre los productos de Cablix, lo pueden realizar por medio de nuestros canales oficiales, el WhatsApp y el correo oficial de Fornet. Víctor Torres consulta, ¿cómo es el nivel de protección contra roedores de los cables ASU? Bueno, una de las desventajas de los cables ASU, por decirlo de una manera, es justamente esa, ¿no? Que no tienen una protección base, piso, para el tema de forma general, no, de forma intrínseca, ¿no? Para los roedores. Pero tú puedes, si quisieras, fabricar un cable ASU con protección, con protección para roedores, ¿no? Fabricarlo con fibra de vidrio por fuera, fabricarlo con algún tipo de elemento químico, como veneno, o algún tipo de olor, sabor, ¿ok? Se pueden fabricar con el formato de fibra ASU, pero un cable armado sería, ¿no? Pero de forma natural, de forma, no natural, de forma base, el cable ASU no tiene una protección antirroedores, porque no tiene aramida. ¿Cuál sería la vida útil estimada de la fibra óptica en FTTH? Debería durar lo mismo que un cable ADSS, entre 20, 15, 20 años o más, si hace un buen mantenimiento. El tiempo de vida útil no es una situación negociable para la industria en el momento que saca un producto. Debe cumplir con lo mismo que cumplen todos los demás productos en FTTH. Entre 20, realmente dice la norma, entre 20 y 25 años es lo que la norma dice. ¿Qué implicaciones tendría respecto a los elementos pasivos de la red en la troncal de segundo nivel el que se use ASU? Ok, yo era justo lo que estaba comentando, ¿no? En la troncal de segundo nivel es donde esta fibra se aplica mejor y la compatibilidad con con ese segmento y con los elementos pasivos que están en ese segmento, como por ejemplo el splitter, que nace justamente desde ahí, pues es una compatibilidad al 100%. En una red FTTH común, como nosotros las conocemos hoy por hoy, está dividida, por ejemplo, entre 64 usuarios o 128 usuarios porque estamos limitados por la tecnología GPON. Quiero utilizar una tecnología más avanzada como XGPON 256. Entonces, pero si nos mantenemos en GPON, que es el 80%, 90% de los cableados actuales, o de las redes actuales, no los cableados, en la red actual, entonces en ese troncal de segundo nivel vamos a encontrar nosotros con splitter de 8 y vamos a encontrarnos con splitter de 16 como máximo. La fibra ASU con conteo hasta 24, pues es completamente compatible con ese escenario. 100% compatible con el escenario. Es más, es recomendada para ese escenario. Pero en el caso de cortes de fibra y fusiones constantes, ¿cómo degradaría la calidad de la red? ¿Y cuándo es recomendable reemplazar un troncal? Ok, pero eso no tiene mucho que ver con si el cable ASU o no, ¿verdad? Porque el cable ASU como tal es el cable, no es el hilo. Entonces, si hablamos del cable, y el cable está instalado en en las circunstancias normales, como debe de ser, si te dice 100 metros de span, no lo vas a poner en 150, entonces con lo cual no vas a degradar el tiempo de vida útil de ese producto. Si te dice que no le pongas más de 120 newtons de tracción, no le vas a poner más, no le vas a poner 1500, por ejemplo, con lo cual vas a estar considerablemente echando a perder el tiempo de vida útil de ese producto. Ok, si has cumplido con la buena práctica de instalación del producto, dependiendo de lo que la hoja técnica indique, entonces no vas a tener ningún problema con el cambio de ese producto. Ese producto lo vas a cambiar en 20 años, 15 años, cuando sea necesario, porque en ese lapso de tiempo, en ese rango de tiempo, porque has cumplido como debe de ser la instalación. Si no cumpliste con eso, pues no importa si es ASU, no importa si es ADSS, no importa qué cable uses, vas a degradar el tiempo de vida útil de ese cable. Ahora, con respecto a las empalmes, ¿ok? Que eso es otro tema, si el cable tiene si el cable tiene una ruptura, por lo que sea, ¿verdad? La razón que sea, y me toca reparar, pues yo voy a perder 0.1 si la fusión está bien hecha, 0.10 o 0.1 decibelio de pérdida, ¿ok? Eso es lo que yo voy a perder, por definición. Ahora, si mi
power budget, mi presupuesto de poder, más o menos la pérdida del enlace, ¿verdad? Me da como margen de seguridad 1 dB, significa que yo ya ahora ya no voy a tener un dB como reshoot, ¿no? como espacio máximo para perder y que los clientes se mantengan conectados. Ahora ya no voy a tener 1 dB, sino que voy a tener 0.9 dB, porque ya perdí uno. Si luego vuelve a ocurrir otro accidente en la misma línea, pues yo le voy a agregar 0.1 más. Ahora ya no voy a tener 0.9, ahora voy a tener 0.8 y así se va a ir degradando con el tiempo. Mientras más rupturas hayan, pues yo voy a ir agregándole pérdidas, pero no porque la fibra es ASU, o porque la fibra es ADSS, o porque la fibra es armada. Es porque el cable de fibra óptica tuvo una ruptura y yo tengo que agregarle pérdidas por esa ruptura. Estamos claros de que por cada vez que hay un evento reflectivo o un evento no reflectivo, pues yo voy a tener una pérdida. Entonces, en relación a las pérdidas, eso va a depender de tu margen de seguridad para saber si va a funcionar, está funcionando o no. Y en relación a la estructura del cableado, si has instalado de forma correcta y has mantenido la práctica de forma correcta, hasta las buenas prácticas de instalación, pues no vas a tener ningún problema con el cable ASO en ese ambiente. Ninguno. Seguro, 100% seguro. Va a funcionar como cualquier otro cable bien instalado en el ambiente correcto. No sé si me expliqué, ojalá que sí. Gracias, Marco, por su valiosa presentación. Queremos invitar a nuestra audiencia a que nos siga en las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias, Marco, por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Espero verlos en una oportunidad nueva muy pronto. Pasen muy bien, que tengan un excelente día. Hasta el siguiente webinar. Hasta luego. Cuídense. Muchas gracias.